Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Solórzano y les voy a hacer una presentación cuyo tema es la asignación de unidades de aprendizaje a docentes mediante ACO. Y en este trabajo, como resumen, tenemos que se define el problema de asignación de docentes a unidades de aprendizaje, tomando como parámetros la experiencia, la formación de cuarto nivel y la preferencia del docente. El objetivo es encontrar una asignación completa de docentes que maximice una función de agregación ponderada teniendo en cuenta los tres parámetros mencionados. Para el proceso de búsqueda se utiliza la variante sistema de hormigas de la metaheurística de optimización basada en colonia de hormigas o ACO, Ant Colony Optimization por sus siglas en inglés. Las pruebas se realizaron utilizando 18 docentes y 54 asignaturas de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, a la que pertenezco. Los resultados mostraron que la propuesta presenta alto grado de convergencia y bajos valores de desviación estándar. Bien, en la actualidad esto nace porque Ecuador está enmarcado en realizar cambios estructurales para lograr una educación universitaria de excelencia. En este sentido se han realizado algunas normativas que obligan a que los docentes puedan impartir asignaturas totalmente relacionadas con la formación de su posgrado. Otros factores hacen que todos los semestres haya que hacer nuevas distribuciones de asignaturas que dependen del claustro contratado o del personal contratado. Entonces, la asignación óptima de recursos a unidades de aprendizaje en instituciones educativas ha sido reconocida como un problema de difícil solución, el cual un autor lo define como un problema, Ren se llama el autor Ren, como un problema de asignación sujeto a un conjunto de restricciones y recursos disponibles en un espacio de tiempo, de tal manera que se satisfaga en la medida de lo posible un conjunto de objetivos deseables. Aunque Ren define un problema de asignación de más recursos como aulas, docentes, horas de clase a diferentes cursos para diferentes unidades de aprendizaje, la situación que se plantea para la asignación de distributivos es un problema similar. El problema de asignación de distributivos radica en programar un conjunto de docentes a un conjunto de unidades de aprendizaje o asignaturas que satisfagan el conjunto de restricciones que tienen ambos, considerando tanto el número de horas que debe estar un docente asignado a dar clases, el número de horas que necesita ser impartida una asignatura, las áreas a las que pertenecen los títulos de los docentes, su experiencia laboral impartiendo las asignaturas y la preferencia por una asignatura, entre otras restricciones que complejizan la solución del problema. La investigación que nosotros hemos realizado junto con otros docentes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo plantea una solución mediante el uso de la inteligencia artificial con la utilización y adaptación de un algoritmo basado en colonia de hormigas, como mencionaba hace un momento, Ant Colony Optimization o ACO, que es una técnica probabilística para solucionar problemas computacionales que pueden reducirse a buscar los mejores caminos o rutas en grafos. Nosotros haremos uso del algoritmo de sistema de hormigas con la finalidad de ofrecer posibles distributivos o soluciones para que la parte administrativa de la FCI de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo pueda tomar decisiones basadas en soluciones propuestas por el algoritmo. Entonces tienen una guía o un prospecto, algo previo antes de comenzar a realizar las distribuciones. Es muy probable que la distribución que le realice el algoritmo cumpla todas las necesidades que requieren la parte administrativa y prácticamente no tenga que realizar ningún esfuerzo. Bueno, ya mencionamos una parte
o algo vago de lo que era ACO. Pero ¿qué es en realidad ACO? Bueno, ACO es una técnica probabilística para solucionar problemas computacionales que pueden reducirse a buscar los mejores caminos o rutas en grafo. El siguiente modelo explica este comportamiento. Ustedes lo pueden ver en pantalla. Vamos a analizar este gráfico para poder entender en realidad qué es lo que hace una colonia de hormigas para encontrar una fuente de alimentos de una forma óptima. Bueno, una hormiga llamada X, como querramos llamarle, vaga de manera aleatoria alrededor de la colonia. Aquí la podemos ver en pantalla en el primer gráfico. De manera aleatoria vaga desde su colonia por ahí hasta encontrar una fuente de comida. Si ésta encuentra una fuente de comida, retorna a la colonia de manera más o menos directa, dejando tras sí un rastro de feromonas o un camino por el cual debe guiarse. Estas feromonas son atractivas. Las hormigas más cercanas se verán atraídas por ellas y seguirán su pista de manera más o menos directa. Regresando a la colonia, estas hormigas habrán fortalecido dicha ruta. Si existen dos rutas para que lleguen a la misma fuente de alimentos, entonces en una misma cantidad de tiempo, entonces la ruta más corta será recorrida por más hormigas que la ruta más larga. Entonces la ruta más corta habrá aumentado en cantidad de feromonas y por lo tanto empezará a ser más atractiva o a ser más vista por las demás hormigas. La ruta más larga obviamente irá desapareciendo debido a que las feromonas son volátiles o se evaporan con el pasar del tiempo. Finalmente todas las hormigas habrán determinado y escogido el camino más corto, obviando los caminos más largos. Entonces no sé si la ilustración ahí que tenemos en pantalla nos deja un poco más claro cómo funciona en realidad una optimización por colonia de hormigas. Bueno, con la finalidad de recopilar información útil y necesaria para la investigación, se entrevistó a profesionales que están directamente vinculados en la asignación manual de distributivos de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería en la universidad a la que pertenecemos. El objetivo fue identificar los parámetros que se tienen en cuenta para la creación de los distributivos, que más adelante los vamos a estar viendo. Gran parte de la investigación que hemos desarrollado está fundamentada con fuentes bibliográficas. Por ejemplo, hemos utilizado de la revista Uniciencia un tema que decía implementación de un algoritmo genético para la asignación de aulas en un centro de estudio, donde se presentaba un modelo de un algoritmo genético clásico para la asignación de aulas, teniendo en cuenta parámetros como capacidad tecnológica y tamaño del aula que necesitaban para impartir una unidad de aprendizaje. Otro trabajo publicado en la revista Educación de la Ingeniería, cuyo tema era asignación de horarios de clases universitarios mediante algoritmos evolutivos, donde se presenta una solución para la distribución de horarios de clases en un centro académico partiendo de un algoritmo evolutivo. Los autores logran obtener soluciones prometedoras a este problema. Una situación relevante o importante de esta investigación o de este tema es que no se encontró bibliografía actualizada específicamente en la asignación de profesores a unidades de aprendizaje, que es lo que nosotros estamos planteando. Y según llegamos a la conclusión, esto pasa porque no es común en el ámbito universitario alrededor del mundo que el claustro de profesores sea tan dinámico y se estén cambiando constantemente de materia, ya que el objetivo debe ser la permanencia para lograr el dominio total del proceso pedagógico de la asignatura. Entonces, para cumplir con el objetivo del tema planteado, el desarrollo de la investigación se dividió en 5 etapas, que parte desde la descripción de los parámetros que vinculan a un docente con una unidad de aprendizaje. Eso como primer punto. Pasando por la construcción de la función objetivo, el acoplamiento del algoritmo del sistema de hormigas al problema que nosotros planteamos, y la generación de datos simulados también, y por último el análisis de los resultados.
Aquí tenemos los resultados. Bueno, en esta sección se explican cada una de las 5 etapas que acabo de mencionar. Como primer punto teníamos la definición de los parámetros. Y los parámetros que se han considerado para relacionar a un docente con una unidad de aprendizaje son los siguientes. Primer parámetro es la relación del título de tercer nivel con el área a la que pertenece un docente. El segundo parámetro es el número de veces que ha impartido un docente una unidad de aprendizaje. Y como último parámetro es la preferencia de una unidad de aprendizaje por parte de un docente. Si podemos ver, a cada parámetro le hemos asignado una variable, W, B y V. Perdón, W, B y la U. Y nos podemos dar cuenta que son matrices. La matriz M por N de W es la relación del título de tercer nivel con el área a la que pertenece un docente. Y si podemos ver, WI sub J pertenece a un rango entre 1 y 5, donde 5 describe total pertinencia y una ninguna. Es decir, que un docente que tenga 5 en una casilla de esta matriz significa que va a ser bastante relacionado con una unidad de aprendizaje. Por ejemplo, para la unidad de aprendizaje ecuaciones diferenciales, con un título de un docente que es investigación científica, entonces va a tener un 1, porque la relación, si nosotros más o menos deducimos, no va a ser mucha. Un docente de investigación científica no va a tener mucho conocimiento de lo que son ecuaciones diferenciales, a diferencia de un licenciado en matemática que va a tener una relación de 5, porque está bastante relacionado con la unidad de aprendizaje de ecuaciones diferenciales. Espero que haya quedado un poco clara esa situación. Entonces, la matriz M por N de V es el número de veces que ha impartido una unidad de aprendizaje a un docente. Todos son naturales, porque es una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces. No puede ser 10.5 veces. Y por último la U, la matriz M por N también, que recordemos que era la preferencia de una unidad de aprendizaje por parte de un docente. Asimismo, hay un rango de 1 a 5, donde 5 expresa que es bastante preferido una unidad de aprendizaje. Bueno, con esta información se construyó una matriz A, M por N también, de afinidad o relación total entre cada docente y cada unidad de aprendizaje, sumando ponderadamente las matrices anteriores, que da más o menos esta ecuación. Entonces nos podemos dar cuenta que para nuestro estudio hemos considerado poner un poco más de ponderación a la primera variable W, menos ponderación a la V y la de menor ponderación a la U, que es la preferencia de una unidad de aprendizaje por parte de un docente. Y a la primera era relación del título del tercer nivel con el área a la que pertenece un docente. Entonces, hemos considerado esta ponderación para esta investigación. Otro parámetro utilizado por la aplicación es la distribución de horas que tienen las unidades de aprendizaje y los docentes. Aquí podemos ver una figura que representa el porcentaje de relación entre los docentes, la fila, y las unidades de aprendizaje, las columnas. La intersección entre D3 y la unidad de aprendizaje 6, UA, unidad de aprendizaje de docente. Entonces, la intersección entre el docente 3 y la unidad de aprendizaje 6 nos dice que el docente 3, que bien podría ser el docente Pepe, y la unidad de aprendizaje 6, que bien podría ser la unidad de aprendizaje fundamentos de programación, tiene un porcentaje de relación del 40%. También se puede apreciar en esta ilustración que el docente 3 tiene más posibilidades de dar la unidad de aprendizaje 3
porque tiene el porcentaje de relación más alto con respecto a las demás. Entonces, la unidad de aprendizaje 3 relacionado con el docente 3, si nos damos cuenta, tiene un 60%. Entonces, es la que más tiene probabilidades de dar este docente, la unidad de aprendizaje 3. Eso es lo que significa este gráfico. Ahora pasamos a lo que es la definición de la función objetivo. La función objetivo se define como la afinidad total de la asignación realizada y el objetivo es maximizar dicha función. Ahí la tenemos en pantalla. Ahí esto nos quiere decir que X representa una matriz binaria con la asignación final y X sub IJ igual 1 significa que fue asignado el docente y a la unidad de aprendizaje J. En caso contrario, si no fue asignado, X y sub J es igual a 0. La definición del sistema de colonia de hormigas, otra parte que forma de algo más que forma parte de los resultados, es la definición del sistema de colonia de hormigas. Entonces, para aplicar el sistema de hormigas se define un grafo totalmente conexo, donde el conjunto de vértices representa las unidades de aprendizaje y los arcos la relación entre estas. En el proceso de búsqueda, cada hormiga realiza de forma independiente las siguientes acciones. Primero, moverse de un nodo I a otro nodo J. Esto ocurre a partir de una ecuación heurística, que es la ecuación número 4 que estamos viendo en pantalla, que utiliza la afinidad de las unidades de aprendizaje por parte de los docentes, que es la ecuación número 3 que también está en pantalla, y lo interesante que han sido para la colonia, los rastros de feromona, que es la ecuación número 3, ¿no?, que estábamos viendo en pantalla, donde T en esta ecuación representa el conjunto de docentes que aún tienen horas disponibles. Por su parte, la ecuación 4 representa la probabilidad de seleccionar la unidad de aprendizaje J a partir de la unidad I. Segundo, asignar un docente a una unidad de aprendizaje. En esta acción, cada hormiga selecciona de los docentes con horas disponibles el que mayor afinidad tiene con la unidad de aprendizaje en que se encuentra el agente. Tercero, actualiza los rastros de feromonas. Este proceso lo efectúa cada hormiga cuando encuentra una asignación completa y la actualización se aplica en función de la calidad de la asignación. El funcionamiento del algoritmo del sistema de hormigas para la asignación de docentes a unidades de aprendizaje se representa en la siguiente imagen y se resumen de la siguiente manera. Si podemos ver, una hormiga parte con la asignación de la unidad de aprendizaje aleatoria, supongamos que sea la unidad de aprendizaje 3, la asigna al docente 4, luego escoge de entre las demás unidades de aprendizaje o de las restantes, determina cuál es la mejor unidad de aprendizaje a asignar. Este cálculo es realizado mediante una función heurística. La función heurística está determinada por la probabilidad de seleccionar o moverse de una unidad de aprendizaje a otra y se calcula dividiendo el producto de tau por ni, que es la ecuación que estábamos viendo antes, el producto de tau por ni ¿entre qué? Entre la sumatoria de todas las probabilidades que hay de moverse de una unidad de aprendizaje a otra. Tau, ¿qué nos representa? Bueno, qué tan solicitada es una unidad de aprendizaje, y ni nos representa los rastros de feromonas que dejaron hormigas o asignaciones anteriores a ella, para ver qué tan buenos fueron. En este problema, tau se calcula dividiendo 1 sobre el nivel de la solicitud de una unidad de aprendizaje. Mientras se van seleccionando las unidades de aprendizaje, se va determinando qué docente está más capacitado para impartir esta asignatura de acuerdo a los parámetros que se consideraron.
En nuestra investigación este proceso se realiza por 20 hormigas a la vez, con 100 repeticiones por hormiga. Bueno, y a continuación tenemos la generación de los datos. Para probar el modelo construido y el algoritmo de sistema de hormigas, construimos un escenario con 18 profesores, como mencionamos al principio, de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, con las 54 unidades de aprendizaje que se imparten en la carrera de Ingeniería en Sistemas. Las matrices que mencionamos anteriormente de los parámetros que consideramos para nuestra investigación, que eran W, V y U, fueron generadas aleatoriamente entre los valores permitidos en cada caso. Las horas de cada unidad de aprendizaje también fueron generadas de forma aleatoria entre 3 y 6 horas por asignatura, y se seleccionaron 2 profesores tipo T1, 5 tipo T2 y los restantes 11 de tipo T3 que tienen respectivamente 10, 15 y 25 horas respectivamente, según lo mencionamos, asignadas. Análisis de los resultados. Debido a que los datos fueron generados de forma aleatoria y no se conoce el valor de la asignación óptima, se determinó realizar los siguientes estudios: analizar la influencia del tamaño de la colonia en la calidad de las soluciones, analizar la convergencia del algoritmo para determinar si con el transcurso del proceso de búsqueda se mejoran las soluciones, identificar el profesor mejor y peor asignado según su afinidad a las unidades de aprendizaje. Entonces, hablemos primero del tamaño de la población. Bueno, de manera general este parámetro determina la cantidad de soluciones que se encuentran en una iteración de algoritmo, lo que en muchos casos se relaciona directamente con la calidad de la solución final. En este estudio se probó la propuesta con 10, 15 y 20 hormigas en la colonia. La tabla 2 presenta los resultados del promedio sobre 20 ejecuciones independientes del algoritmo y la desviación estándar, donde se puede apreciar que aunque el mejor promedio se alcanza con 15 hormigas, este resultado no difiere mucho de las otras variantes. En el caso de la desviación estándar tampoco se observa diferencias entre las propuestas y de manera general las 3 variantes se comportan muy similar. Bueno, tenemos también el análisis de la convergencia. Bueno, tiene por objetivo determinar si el algoritmo es capaz de ir mejorando las soluciones con el transcurso de las iteraciones. Y para analizar este factor se utilizó la siguiente gráfica que se ve en pantalla, donde se muestra mejor la solución de cada una de las variantes antes descritas. Cada 100 iteraciones se obtuvo la mejor solución encontrada en cada caso. Los resultados muestran que las 3 variantes presentaron un nivel de convergencia bastante aceptado, si podemos ver. La de 10 la azul, la de 15 otro color y la 20 la gris. Pero vemos que la variante con 20 hormigas es la que mejor o la mayor tasa de convergencia presentó, que es la gris. Podemos apreciar en la gráfica que es la que mejor converge. Bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, en este trabajo se definió el problema de asignación de docentes a unidades de aprendizaje como un primer paso para la creación de un sistema automatizado que realice esta difícil tarea. Ese es el objetivo, ¿no? Entre las características que relacionan un docente con una asignatura definimos 3 elementos fundamentales para la investigación: el título de cuarto nivel, la experiencia en la asignatura y su deseo por impartirla. En la construcción del modelo matemático se definió una función ponderada que agrega los valores de estos parámetros para poder obtener un valor total de afinidad del docente a una unidad de aprendizaje. La función objetivo maximiza la suma de los valores de afinidad de las asignaciones realizadas. En el trabajo se utilizó el algoritmo de sistema de colonia de hormigas de la meta heurística ACO o Ant Colony Optimization, y se definieron una función heurística que permite pasar de una unidad de aprendizaje a otra, que ya lo vimos anteriormente en las ecuaciones que mostramos, y asignar un docente más apto para dicha asignatura.
Los resultados demostraron que el tamaño de la colonia de hormigas no es determinante en la calidad de los resultados y en el análisis de la convergencia. Se corroboró que el algoritmo converge en las últimas etapas de búsqueda, como es propio de estas soluciones. En la próxima etapa de este trabajo se implementa un mecanismo para obtener los parámetros de los docentes de forma online y construir de esta forma un distributivo real para ayudar a la toma de decisiones. Bueno, esto fue todo lo que les quería presentar, y a continuación les muestro unos anexos del desarrollo del algoritmo. Por ejemplo, estas son una de las clases que nosotros hemos utilizado, con los métodos que hemos utilizado. Claro, esto se utiliza un lenguaje de programación para poder llegar a estas conclusiones de nuestra investigación. Ahí se pueden apreciar algunos de los métodos que se utilizaron. Esta es una matriz de la generación de datos simulados de la relación de docente con la unidad de aprendizaje. Aquí se puede observar, por ejemplo, cómo Fabricio Marcillo tiene más probabilidades de impartir tanto administración financiera como técnicas de recopilación. Cuando el modelo computacional no encuentra ninguna restricción de horas máximas que debe impartir un docente y horas que necesita una unidad de aprendizaje, entonces asigna cualquiera de las dos. Si hay un empate, asigna cualquiera de las dos, y no hay ninguna restricción que diga no, él ya tiene todas las unidades de aprendizaje, todas las horas ocupadas, o él no puede dar más de 10 horas. Entonces, si no hay ninguna restricción, asigna cualquiera de las dos. Aquí se puede apreciar cómo existe un cambio en la unidad de aprendizaje, por lo que comienza y continúa asignando docentes. El cambio existe gracias al análisis inteligente que realiza el modelo computacional mediante las funciones heurísticas con las que se trabaja a fin de tomar buenas decisiones con respecto a qué orden asignar las unidades de aprendizaje. Bueno, estos son parte de los resultados de la matriz de rastros de feromona obtenidos con el modelo computacional creado y los datos simulados usados. Estos son los resultados finales obtenidos, que no se alcanzan a apreciar muy bien, pero ahí lo que está mostrando en el primer gráfico es que tal docente con tal unidad de aprendizaje, tal docente con tal unidad de aprendizaje, y en el siguiente gráfico las horas que sobrantes por cada unidad, por cada docente. O sea, a tal docente le sobraron tantas horas, al siguiente docente le sobraron tantas horas, y así. Bueno, esto ha sido todo lo que les he podido mostrar, esperando que les haya gustado. Agradecer a los docentes que nos han apoyado en la investigación, como son el doctor Amílcar Puri, el doctor Pavel Novoa, el doctor Raúl Hernández y la doctora Yaima Trujillo. Muchas gracias.